Hola, estimados estudiantes, sea bienvenido a la clase de estructuras discretas. Mi nombre es Juan Félix Ávila Herrera y soy profesor de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional. Estamos con el tema de análisis de algoritmos. Este ejemplo que está acá, el ejemplo 17, ya lo habíamos resuelto en el último video, pero lo habíamos hecho bastante de manera manual. Entonces quería enseñarles otro enfoque que no mostré en el video anterior. Creo que lo mencioné un poco al final, pero creo es importante tal vez hacerlo con un poquito más de detalle. Es un enfoque donde en lugar de buscar utilizar muchas cuestiones manuales, vamos a usar básicamente este, este, esta propiedad que está acá, la propiedad del límite. La propiedad del límite dice que si yo calculo el límite de una de esta expresión entre g de n y me da una constante mayor o igual que 0, entonces la función es O de g de n. Y por acá tenemos una lista de funciones con las que podríamos comparar para ver cuál de ellas nos funciona y dejar todo el cálculo pesado en matemática para que haga el cálculo de los límites. Entonces ese es otro enfoque que también es útil si uno tiene acceso a software matemática como en este caso. Bueno, ya estamos aquí en matemática y vamos a usar este código de un límite viejo para hacerlo nuestro. En la parte de arriba, la parte de abajo la vamos a dejar todavía en blanco. En la parte de arriba voy a poner lo que es alfa de n. Alfa de n en este caso es un producto. Arriba pondría n factorial más 3 a la n. Y aquí pondría n3 n a la 3 más el logaritmo que en matemáticas se pone como log, de esta forma, n cuadrado más 5, n cuadrado más 5. Entonces, ese es mi alfa de n factorial más 3 a la n, multiplicado por n3 más logaritmo n cuadrado más 5. Y entonces yo voy a empezar a trabajar con esta tabla de acá, viendo a ver si logro probar que es O de 1 o de logaritmo de n o algo por el estilo. Entonces voy a empezar primero con un 1. Recuerden que la idea es que me dé, al calcular el límite, me dé una constante mayor o igual que 0. Así que calculamos este límite a ver qué nos da. Y me da infinito. Y si me da infinito, entonces no puedo concluir nada, porque tiene que dar constante mayor o igual que 0. Muy bien, entonces descartamos esta primera opción. Vamos ahora con logaritmo de n. A ver cuánto da. Y también me está dando infinito, entonces tampoco puedo concluir que es O del logaritmo de n. Vamos ahora con n, con esta de acá, con esta opción. A ver si nos da. Y tampoco nos dio infinito, así que pasamos ahora a n por logaritmo de n, a ver si nos funciona. Y tampoco nos da. Entonces pasamos ahora a n cuadrado, y nos dio infinito, así que no. Seguimos con n cubo, tampoco. Luego vamos con las polinomiales. Entonces n a la 4, no. N a la 5, no. N a la 6, no. N a la 7, no. Ok. N a la 8, no. Me parece que aquí hay alguna cosa mala porque veo que este n es de un color diferente a este otro. Entonces voy a
revisar a ver si es que estoy haciendo algo mal aquí, porque creo que con N7 manualmente nos dio que era eso, pero aquí no nos está funcionando. Entonces vamos a ver, esto es toda esa expresión dividida por n elevado a la 7. A ver, y voy a hacer un clear n, a ver si tengo el n cargado con algo que puede ser que me esté dando problemas. Y n8. Déjenme revisar un momentito. Bueno, vemos que por más alta que ponga aquí la potencia, si pongo por ejemplo 20, me sigue dando infinito. Entonces pareciera que no es de orden polinomial. Así que voy a poner acá n a la n, que creo que es la que nos faltaba considerar. Pensé que había algún error, pero sí, no es polinomial. Entonces seguimos para abajo. Es aquí no está a la n o n factorial. A la n, voy a poner por ejemplo 2 a la n y no, y 5 a la n tampoco, 10 a la n tampoco, entonces tampoco es a la n, cada vez es más abajo. N factorial es tampoco, ¿verdad? Y finalmente consideramos n elevado a la n, que es, digamos, bueno, aquí no está en la tabla que yo tengo porque es un tiempo de ejecución, digamos que pésimo, ¿verdad? Demasiado pobre. Entonces, pero aquí sí nos da 0. Aquí sí nos da 0. Entonces vean que yo lo que hice fue tomé la tabla, pasé por todos los, empezando por los más optimistas, ¿verdad? De que fuera eso, y llegué hasta el último. Y ninguno de esos me sirvió. Tuve que considerar uno que ni siquiera está en la tabla porque para efectos de algoritmos o de métodos de programación, típicamente pues eso uno ni lo considera. Un método que tenga ese tiempo de convergencia es básicamente pues está condenado a no ser utilizado por nadie. Pero vemos que sí, que es n a la n. Entonces yo puedo concluir que esta expresión de acá es de orden n a la n, que fue algo que yo mencioné justamente acá, pero después de haber hecho un montón de cálculos manuales. Veamos ahora lo que pasa con beta de n. Pasamos ahora al cálculo de beta de n y hacemos el mismo abordaje. Tomamos acá, el de arriba va a ser beta de n, que es, y el de abajo va a quedar en blanco, todavía no lo voy a poner. Me queda aquí es un par de paréntesis, sería n por logaritmo de n sumado con n3, n a la 3, y también es n cuadrado menos 2, n cuadrado menos 2, no, perdón, n4 menos 2, y luego todo eso sumado con n cuadrado por logaritmo de n, ok, n logaritmo de n de 3, n4 menos 2, n cuadrado por logaritmo de n, y de nuevo empiezo con mi tabla a ver qué nos funciona. De nuevo empezamos por los cálculos más optimistas, poniendo abajo un 1 a ver si nos da 0, y no nos da 0. Entonces brincamos al logaritmo de n, y tampoco. Brincamos a orden n, tampoco. N por logaritmo de n, tampoco. ¿Qué sigue? Sigue cuadrática, n cuadrado, tampoco. N3, tampoco. N4, tampoco. N5, tampoco.
N6 tampoco. De pronto empiezo a sospechar que tal vez no es polinomial. Voy a poner aquí N10. Y N10 sí dio, pero puede ser que me haya ido muy arriba. Había quedado que en N6 no. Y en N7 sí, vean, aquí está dando mayor o igual que 0. Entonces, esta expresión que está acá arriba es orden N7. Entonces, es otra forma de hacer los cálculos. Y de hecho, una cosa que se me está ocurriendo en este momento es que yo podría tener acá una lista de todas estas funciones y hacer una tabla, ¿verdad? Creo que se puede hacer rápidamente. Ok, aquí he hecho ya una lista de las funciones famosas basados en esta tabla que está acá. Entonces, 1, logaritmo de n logaritmo de n cuadrado, n3. Yo aquí he puesto algunas polinomiales, n10, pero para ver si eventualmente nos da polinomial, pero podría ser que sea n14 o n15. Entonces, si aquí no tenemos una conclusión, entonces deberíamos tratar de elevar las potencias de n. Igual pasa con estas exponenciales. Yo llegué hasta base 10, pero puede ser que sea base 11, 12, 15, 20. Entonces también habría que hacerlo. Luego consideré n factorial y finalmente n la n que no está en la tabla, pero que vimos que anteriormente hacía falta. Entonces ahora yo voy a hacer una tabla de límites. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer acá este límite, lo voy a poner acá, poniendo i que varía entre 1 y la longitud de famosas. ¿Ok? Entonces aquí voy a poner famosas i, para que vaya considerando todos los casos. Límite, desde aquí lo que hago es que evalúo sobre todas las famosas yendo de una en una vez, para no estar haciendo una a la vez. Y voy a poner esta lista acá en Cocori, que no lo he hecho, pero cuando ustedes vean el software ya va a estar, para que simplemente la utilicen. Entonces sería así, a ver, ahí está. Y vemos que ya a partir de cierto momento nos empezó a funcionar. El problema es que no sabemos cuándo fue eso. Por lo tanto, voy a poner acá, voy a poner acá mejor esto, un par. Hago un par. En un lado pongo el límite, no, pues en un lado pongo la función, que sería las famosas sin, y en la par pongo el límite, para que me vaya dando quién con quién. Entonces acá, por ejemplo, famosas y 1, déjenme ver esto un momentito. No, mentira, me equivoqué. Esto sí está bien, pero este par no va aquí adentro. Este par, esto dejémoslo como estaba antes. Antes lo puse así y nos dio esto. Pero lo que voy a hacer es coger todo el límite. Ese límite es el que voy a escoger acá y pongo un par. Pongo famosas y coma el límite. Entonces sí, para saber cuál es el que me funcionó. Veo que aquí con N4 no sirve, N6 tampoco, ya con N7 me funcionó. Okay, ya con N7 me funcionó. Entonces esta de acá es de orden N7. Y por supuesto que de ahí en adelante todas van a funcionar, porque todas son, digamos que peor que esta N7. Entonces, sí, vean que todas las demás van a funcionar de fijo. Entonces, lo que necesito saber es cuál es la mejor silla con la que funciona. Entonces, sería en este caso esta. Entonces, voy a poner esto en Cocori para que ustedes lo puedan utilizar. Muy bien, ya lo he puesto aquí en Cocori. Entonces, nada más ponemos famosas. Ahí aparecería esto, la lista que acabo de escribir. Si usted quiere puede agrandarla, en lugar de llegar hasta N10, podría agrandarlo hasta N20. Y de hecho, si usted quiere, podría hacer acá
antes de famosas una tabla que se llame polinomios, y lo hace hasta el orden que usted quiere, y luego simplemente hace un join de las listas. Igual puede ser con este otro, para que sea aún más extensa, porque como lo mencioné antes, yo llegaba aquí hasta n10 y hasta potencia 10 a la n, pero podría ser que sea aún mejor. Entonces, para que lo consideren. Y acá, en donde dice, ¿dónde fue que lo puse? Acá, su función, pues usted pone la función que le dieron para que analizara. Muy bien, ahora vamos a continuar con análisis de algoritmos, porque lo que hemos hecho hasta ahora es simplemente trabajar con funciones y ver cuál es su orden. Pero en realidad todavía no le hemos metido el diente a los algoritmos, que es lo que queremos hacer. Recuerden que hace un rato, en algunos videos previos, empezamos con experimentos y teníamos un método, un algoritmo que hacía un proceso y que nosotros hacíamos la gráfica de su tiempo y comparábamos tal vez 2 o más algoritmos viendo las gráficas. Aquí lo que queremos hacer es, dado un algoritmo, primero que todo hacer un análisis para tener una idea de cuál es el tiempo que le toma procesar un input de tamaño n, una entrada de tamaño n. Y una vez que tengamos una fórmula para eso, comparar esa fórmula contra nuestra tabla de funciones famosas para decidir si es de orden cuadrático, si es cúbica, etc. Además, aunque nosotros usamos bastante esta ODN, estas funciones, la O grande generalmente mide el peor caso, porque puede ser que nuestro método, aunque cuando calculamos límites y demás nos dio que es ODN cuadrado, eso es un análisis del peor caso, que es un comportamiento asintótico, pero podría suceder que en la práctica sea mejor que esto. ¿Okay? La práctica tal vez que se comporte como esto o tal vez como lineal, porque a veces tal vez nuestro análisis no fue suficientemente fino. Pero bueno, lo mejor siempre es tratar de hacer una combinación, probar nuestro método, haciendo un análisis teórico como el peor caso, y también hacer un análisis experimental para tener los dos puntos de vista y tomar una decisión sobre la calidad del método que estamos trabajando. Entonces, también a veces hay otras notaciones asintóticas. Esta es tal vez la más famosa, la notación O mayúscula es la más famosa, pero hay otro par de análisis también que son, por ejemplo, el análisis de mejor caso y también el análisis del caso promedio, que vamos a ver dentro de un rato. Pero por ahora vamos a trabajar con esto, porque en casi todos los libros, cuando se brinda un nuevo algoritmo, la forma de indicar, digamos, la bondad o lo bueno que es ese método es utilizando eso. Ese es como el referente. Y entonces uno dice, mira, es O del logaritmo de n. Es un método bastante rápido, o es constante, o es lineal. O uno dice, mira qué vaina, es ODN factorial. Este método probablemente, si tenemos que trabajar con un n muy grande, nos puede dar problemas. ¿Okay? Va a depender bastante de la computadora que tengamos, la cantidad de recursos computacionales que tengamos en ese momento. Entonces son cuestiones a considerar siempre. Muy bien, empecemos con el ejemplo 18, y acá de hecho vamos a considerar el primer ejemplo recursivo que nosotros programamos. Si ustedes hacen memoria, el primer ejemplo que hicimos fue el ejemplo de factorial. Lo hicimos de esta manera, decíamos que si n vale 0, entonces eso vale 1, y si no va a ser n por f de n menos 1. Eso calcula el factorial de un número, y entonces nos pide que determinemos en el peor y mejor caso una estimación asintótica de O grande. Bueno, vean, para esta parte vamos a proceder de la siguiente manera. Generalmente nos va a convenir hacer una investigación
generalmente para algunos casos pequeños, para determinar qué es lo que está pasando y poder conjeturar cuál es la fórmula para el tiempo para este procedimiento. Nosotros vamos a suponer que cada operación básica va a tomar una unidad de tiempo. ¿Y cuál es esa unidad de tiempo? Segundos, milisegundos, bueno, no importa, simplemente todo se va a contabilizar con la misma unidad de tiempo. De esta manera, nosotros no nos va a interesar si una computadora es más rápida que la otra, porque todo está con base en una unidad de tiempo relativa. Pero por supuesto, un mismo método en máquinas con distinta configuración, aunque se corra el mismo algoritmo, podría suceder que uno tarde más que otro. Y ustedes lo ven a diario. ¿Okay? Si ustedes usan una computadora de hace 15 años y levantan, por ejemplo, Word, probablemente una más reciente levante mucho más rápido. Y eso es porque tiene recursos, mejores recursos. Pero el algoritmo, el método que está detrás de la programación de Word, ese no ha variado probablemente. Digamos, estamos suponiendo que es lo mismo. Entonces tiene que ver también con el. Pero el orden, la consideración teórica sigue siendo lo mismo. Digamos que por alguna razón sabemos que Word es de orden cuadrático. Entonces, eso permanece, pero no quita que en computadoras diferentes los tiempos sean diferentes. Aquí en Cocorí vamos a pescar la fórmula que ya habíamos puesto en algún momento ahí, era esta. Voy a recordar si está bien. F de 1 tiene que darme 1, F de 3 por 2, 6 por 1, 6, F de 3 tiene que darme 6, F de 5 creo que 120, entonces está bien. Entonces yo noto que esta función está definida de manera recursiva y lo que quiero es determinar más o menos cuánto tiempo, cuántos cálculos hace para llegar a decirme que la respuesta es 120 y tratar de conjeturar una fórmula con base en que dependa de n, ¿verdad? ¿Cuánto influye n en el cálculo que estoy haciendo? Entonces yo tomo la fórmula que me dan y voy a ponerle acá a esta parte, que es la parte, digamos, que hace que tarde más, que es la parte de llamadas recursivas. Lo copio, pongo acá punto y coma y voy a poner un print para que me diga qué cosas hace en toda esta parte. Entonces voy a poner esto mismo, nada más que no lo puedo dejar así porque lo que haría es repetir lo que está acá. Entonces voy a poner acá un n, aquí pongo una coma, acá comillas, para el por, otra coma, aquí ponemos, aquí creo que más bien, mentira, de acá, hasta f, acá, hay una coma ahí, n-1, cerramos, y aquí lo que he hecho es dejar solamente las cosas que van variando, esta parte de acá, y he puesto los paréntesis y todo esto entre llaves para que me lo tire tal cual, de manera que si yo calculo f de 5 yo puedo rastrear qué fue lo que se hizo para producir el 120 que está ahí. Lo hacemos así y notamos que f de 5 es 5 por f de 4, es 4 por f de 3, es 3 por f de 2, es 2 por f de 1 y es 1 por f de 0. Entonces notamos que se hicieron 1, 2, 3, 4, 5 llamadas. Y si tuviéramos 6, haría 1, 2, 3, 4, 5, 6 llamadas. Y si tuviéramos 10, pues las cuentan ustedes y también son 10 llamadas. Entonces hay 10 llamadas acá. Cada llamada recursiva me va a tomar una unidad de tiempo.
Pero además de hacer la llamada recursiva, también va a ser un producto. ¿Okay? Entonces va a ser esta por 1, esta otra por 2 y así sucesivamente. Entonces va a ser en este caso n va a ser n multiplicado por en este caso sería, hace una operación, un producto, aquí también hace otro producto, aquí hace otro producto, hace en total 10 productos. Entonces va a ser más o menos, digamos que esto le toma una unidad de tiempo y este producto le toma otra unidad de tiempo, aquí son 2 unidades de tiempo, multiplicadas por 10 van a ser 10 por 2, que es 20. Ahora, lo que puedo notar es que el tiempo que le toma esto va a ser un número multiplicado por 5. Digamos en este caso es 2 por 5. Si fuera n sería una constante por n. La constante esa no me interesa tanto saber cuál es. Inclusive alguien me puede decir, profe, pero es que ahí se le olvidó el caso trivial cuando n vale 0. Pero resulta que cuando yo estoy analizando tiempos de ejecución de un algoritmo, sumar o dejar de sumar una operación básica no le hace, porque eso se agregaría un 1 o quitaría un 1 y típicamente el tiempo asociado al método va a ser algo así como n a la 3 o n a la 2 o n. Entonces el término dominante es más grande que el 1 que estoy dejando de lado. Y aunque fuera, por ejemplo, constante más 1 me sigue dando constante. Entonces no hay que preocuparse demasiado. Si digamos, por ejemplo, es que no consideró el caso trivial, o es que no hace 10 operaciones, sino que hace 11 cuando es 10, no importa. O sea, porque si es n más 1, sigue siendo también orden n. Y si fuera n más 3, sigue siendo orden n. Entonces, ese tipo de análisis se hace basado un poquito en contar de alguna manera en forma rápida. Por lo tanto, nosotros aquí notamos que nuestro algoritmo es una constante k multiplicada por 5. O sea, si le mando a calcular 5, hace una cierta cantidad de operaciones proporcionales al número que le mandé. ¿Okay? Hace más y esa cantidad k es más o menos fija. Entonces yo noto que esta función a sub n va a ser algo así como O de n, ¿verdad? Esta función va a ser O de n, va a depender del tamaño de n, y por lo tanto nuestro algoritmo de factorial es O de n. Aquí en esta parte estoy indicando que no importa si dejamos de contar una o varias operaciones, fue lo que acabo de decir hace un momento. No, mire que el caso trivial le agrega una operación más, bueno, no importa, ya sea que la puso o no la puso, eso no le va a afectar, porque en esta suma el término dominante es que es un polinomio, y en el polinomio se toma el término más alto. Entonces ahí no tenemos que ser tan detallistas. Ok, vamos con otro ejercicio. Determine en el mejor y peor caso una estimación asintótica. Bueno, vean, aquí el ejercicio dice en el anterior una estimación de mejor y peor caso. Nosotros por ahora vamos a hacer el de peor caso. El de mejor caso lo vamos a dejar para luego. Debería haberlo suprimido aquí, pero vamos a verlo después porque vamos a utilizar otra anotación. Entonces vamos acá con otro ejemplo, bueno, tal vez aquí sí, ya recordé lo que es que en las notas del profesor Vilches
cuando habla del mejor caso, en realidad se refiere a cuándo es que el algoritmo tarda menos. Y por supuesto, el algoritmo tarda menos cuando le manda un 1. ¿Okay? Si yo le mando un 1, de una vez cae en el caso trivial, o cuando le mando 0, cae en el caso trivial y tarda una unidad de tiempo. Ese sería el mejor caso. A eso es que se refiere acá. Esa parte la había olvidado. Pero también el análisis de mejor caso tiene que ver con otro tipo de notación que vamos a ver más adelante. Entonces, me disculpo. Aquí cuando pide el mejor caso, más bien se refiere a en qué momento el algoritmo va a tardar la menor cantidad de tiempo posible. Bueno, cuando recibe un 0, porque en ese momento la respuesta es inmediata, eso da 1 y dura solamente una unidad de tiempo. Más que 0, va a ser por lo menos una operación más. Pero el mejor caso sería cuando directamente le manden el 0, porque ahí no tiene que hacer ninguna llamada recursiva ni ningún producto, sino que damos directamente la respuesta. Acá nos dan otro ejercicio, nos dan una fórmula del factorial que tiene una recursividad de cola que hemos visto en el tema anterior. Entonces lo que nos piden acá es hacer el análisis. Igual vamos a poner eso en matemática, vamos a ver cuáles son las llamadas que se hacen para varios casos, para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, y tratar de conjeturar una fórmula para el método que nos dieron a analizar. Aquí ya he puesto el método que nos dieron a analizar. También calcula factoriales, ¿verdad? Por ejemplo, f de 3 tiene que darnos 6 y efectivamente lo hace. Bueno, perdón, aquí yo no copié la función que me dieron, sino que una función ya modificada. Entonces voy a cambiarla. Es la que está aquí en Cocorí, usando recursividad de cola, esta de acá. Esa es la que necesito. Me la llevo para matemática. ¿Dónde la ponemos? No me deja. Acá. En esta parte. No es esta. Esta nos va a servir, pero es que quiero que vean. Esta es la función. F de 3. Decíamos que tenía que darnos 6. Y F de 5, 120. Y F de 1, F de 0 tiene que darme 1. Entonces sí, funciona bien. Esta pareciera que se comporta como debe ser. Pero para más o menos empezar a determinar cuál es el tiempo asociado a este método, yo voy a poner aquí, en el caso trivial no, pero más bien en las llamadas recursivas, para ver cuántas operaciones hace. Yo veo que por aquí tiene que ser una operación, aquí tiene que ser también otra operación de producto, y luego tiene que ser la llamada recursiva. Voy a copiar esto de acá, y aquí voy a poner un punto y coma, y acá pongo a la izquierda del punto y coma un print, y pongo la operación, ¿verdad? Esta. Y voy a poner comillas, hasta acá, hasta G, cerramos, acá igual, coma, cerramos, y por M, yo creo que sería bueno poner acá una coma, acá, otra coma, creo que estoy poniendo más que lo que había puesto en el código que les había puesto antes, pero es mejor. Sí, creo que está bien, no veo que marque, bueno, sí marca un error, porque me falta, a ver, aquí abro, ajá, luego coma, luego el I, luego y luego el M, y aquí creo que marcamos esto, así, ahí está. Entonces, por ejemplo, para 5, yo noto que hace, primero que está acá, es esta llamada recursiva, hace 1, 2,
3, 4, 5 llamadas recursivas. Para 3 hace 1, 2, 3. Para 10 hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, notamos también que hace aquí algunas otras operaciones adicionales. También hace un producto de 1 por 6, ¿verdad? Hace aquí un producto de 2 por 3. Entonces, en ese caso, contaríamos una unidad de tiempo para la llamada recursiva y otra unidad de tiempo para el producto. Entonces, aquí tendríamos 2, 4, 6. Sería 3 por 2. Si fueran 5, igual hace 5 llamadas recursivas y aquí es que cada llamada recursiva toma una unidad de tiempo. Aquí es un producto, entonces aquí dura 2 unidades de tiempo. 2, 4, 6, 8, 10. Aquí serían 5 por 2. Entonces notamos que la función f de n sería de orden lineal, sería constante por n. Entonces aquí escribimos que el tiempo asociado a este método es de orden n. Además, igual que antes, el mejor caso ocurre cuando n vale 0. Vean una cosa interesante. Aquí, por ejemplo, si en cada iteración no hace, por ejemplo, aquí hace una operación, pero si hiciera 500 operaciones, ¿verdad? Mientras sea un número fijo, no afecta, porque si aquí hace, digamos, si en este paso hace 500, y aquí hace 500, y aquí hace 500, en total va a ser 5 por 1, 2, 3, 4, 5 por 500. Entonces va a depender, va a ser 500 por 5, es un número multiplicado por n. Cuando es 10 es un número 500 por 10, entonces va a ser constante por n, y el tiempo asociado al método va a ser de orden lineal. Continuamos con este otro ejemplo. Dice, use la notación asintótica O grande para realizar un análisis de peor caso para el siguiente algoritmo. Este que está acá. Notamos que es un módulo que tiene una variable local que es P y hace un for desde igual 1 hasta n, desde j igual 1 hasta n también, pero en el for de afuera, el for i, ese va incrementando el i de 1 en 1, y en el for de adentro, el for j, también se va incrementando de 1 en 1. Lo que va cambiando acá es p por p más 3. Solamente una cosita, aquí sería mucho más conveniente si las variables, los contadores i y j estuvieran declarados acá como variables locales. Generalmente eso no va a causar problemas, pero si no lo hace así y previamente alguien ha asignado a i y a j algún valor, eso sí nos va a causar un dolorcillo de cabeza. Entonces, aunque no es necesario, deberíamos ponerle acá el i y j dentro de las variables locales. Muy bien, entonces aquí notamos que en este for se hace una operación simple, que es tomar el p, que es 0, y le sumamos 3. Entonces la primera vez va a ser 0, la segunda va a ser 3, la segunda va a ser 6, etc. Ahora, notamos que esto es que en cada paso se hace una operación simple, ¿verdad? Las operaciones simples entendemos pues generalmente como, por ejemplo, operaciones aritméticas. Una operación, sumarle 1, restarle 1, etc. Pero sí tenemos que tener cuidado cuando estas operaciones simples nos modifican los contadores i y j. ¿Okay? Cuando eso pasa, sí es otro tipo de análisis, pero acá nosotros generalmente, si son ciclos anidados como pasa en este caso, y tiene una operación simple como esta, ¿verdad? Que depende de P, y P no es ni el índice del for i, ni tampoco el
el índice del for j, entonces esa operación cada vez que se ejecuta va a tomar una unidad de tiempo nada más. Entonces este método que está acá básicamente también no hace falta decir lo que voy a decir, pero es una doble sumatoria, ¿verdad? El for i igual 1 hasta n hace esta parte, el otro for que está anidado hace esta parte, y adentro se hacen una operación simple o operaciones simples. Y cuando me refiero a eso como una operación, como por ejemplo que aumenta un contador o multiplica por algo, etc. Es un algo que no depende de i ni depende de j. Entonces, cada operación simple va a tomar una unidad de tiempo. Va a tomar una unidad de tiempo. Y usted, el tiempo total de este método va a ser hacer esa doble suma. Esa doble suma nosotros la podemos calcular a pie, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, yo sumo aquí hay un error, aquí es n cuadrado. Voy a cambiarlo. Muy bien, y voy a explicar por qué. Porque esa suma que está acá, la de más adentro, esta, es sumar 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. ¿Cuántas veces? N veces. Entonces, esta suma da n. Esta suma da n. Entonces, aquí voy a sumar después, cuando hago el i, voy a sumar n más n más n más n más n más n. ¿Cuántas veces? N. Entonces, van a ser n veces n. Por eso da n cuadrado. Pero si usted también prefiere, podría irse a matemática y pedirle que calcule esa doble suma. Sumatoria desde e igual 1 hasta n de otra sumatoria desde j igual 1 hasta n de 1. Y me da que eso es n cuadrado. Entonces lo puede hacer con matemática o lo puede hacer a pie, como usted lo desee. Entonces esto de acá es una función que me dice más o menos cuánto tiempo tarda, ¿verdad? Cuánto tiempo tarda en ejecutar este método que llamamos cálculo y suma. Por lo tanto, el método o el procedimiento que acabamos de evaluar es de orden n cuadrado. Bueno, y luego esta función a sub n, que es la que hemos usado para representar el tiempo asociado o el tiempo de nuestro método, no hace falta indicarlo, ¿verdad? Simplemente aquí lo más importante es decir que es O de n cuadrado. Porque a veces pasa, por ejemplo, que un método un poco grande tiene varios bloques. Entonces uno dice, bueno, el a sub n es este bloque que es n, este otro bloque que es n cuadrado, y este otro bloque que es O del logaritmo de n. Entonces, ¿y qué? ¿Cuánto es el método? Bueno, entonces de los tres bloques que van, digamos, en forma secuencial, me quedo con el máximo, ¿verdad? Porque es una suma y de esos escogeríamos el término dominante. Aquí les pido como ejercicio, modifique el código, calcule suma de modo que el segundo for termine cuando j es igual a i, ¿okay? Es decir, aquí en lugar de n poner i, y que me diga cuál es el tiempo en ese momento, ¿okay? No es lo mismo terminar hasta n que terminar hasta i, ¿verdad? Porque cuando i vale 1 solamente es un sumando, cuando i vale 2 tiene dos sumandos. Entonces aquí se recorta bastante eso, para que lo consideren ustedes y me digan después qué les dio. Otro ejemplo me da un procedimiento que se llama calcule producto n, y este es un cálculo de un ciclo donde el índice es p, ¿verdad? El índice es p, y resulta que en este caso nuestro p se va modificando, no va aumentando de uno en uno, sino que va aumentando. La primera vez, por ejemplo, cuando p vale 1 me queda 3, luego la segunda vez es 3 por 3, que es 9, y así sucesivamente. Entonces este p va creciendo bastante rápido. Al crecer bastante rápido ya uno sabe que el ciclo va a ser más breve. No es lo mismo que el p vaya aumentando de uno en uno, que vaya aumentando
3, 9, 27, etc. Entonces sabemos que eso hará que este método sea más rápido. Muy bien, entonces vamos a hacer el análisis para este caso. Nosotros notamos que aquí la operación importante es esta de acá, que hace P por P más 3. Y como lo señalaba anteriormente, esa no se hace n veces, sino que se hace mucho menos que eso. El número de veces que se haga este ciclo es el número de operaciones que nosotros estaremos efectuando, y eso nos va a dar el tiempo asociado a este método. Entonces yo cuento el número de operaciones. Entonces aquí resulta necesario saber cuántas veces se ejecuta esta multiplicación. Que ya sabemos que definitivamente no se hace n veces, se hace mucho menos que n veces. Para eso vamos a hacer el siguiente análisis. Nosotros vamos a definir con K las veces que se hace la operación. ¿Okay? Entonces, para ir estimando cuántas veces se hace, o sea, cuántas operaciones se hacen en este método, notamos que que ese P sub K es igual a 3 por P sub K menos 1, porque esta operación de acá cumple que la primera vez P vale, cuando K vale, por ejemplo, 0 se hace una vez, cuando K vale 1 se hace 3 por 1. Entonces, cuando K vale 2 va a ser 3 por 3, y así sucesivamente. Es más o menos esto: P0 es igual a 1, ¿verdad? Es cuando arranca mi método, el primer valor de P que tiene es 1. El segundo valor que tiene es 3 por 1, 3. El siguiente valor que tiene es 3 por 3, que es 3 a la 2. Y así sucesivamente. Entonces, mi P va cambiando, ¿verdad? Va a ser P sub K igual 3 a la K. Ese K, al final, es las veces que se ejecutó la operación. Y por lo tanto me va a decir cuántas veces se hizo esa operación básica. Así que a mí me interesa saber cuánto es K. ¿Okay? Insisto, el método hace una operación varias veces. ¿Qué operación? P igual P por 3. Esa es la operación que hace. La pregunta es, ¿cuántas veces lo hace? Yo aquí con este razonamiento lo que he dicho es que, bueno, al final el P sub K es 3 a la K, donde K es las veces que se hizo la operación, ¿cierto? Y sabemos que ese método se detiene cuando echemos un vistazo aquí atrás, nuestro método se detiene cuando el P es menor o igual que N. O sea, cuando el P modificado, ¿no? Porque P empieza a crecer, primero vale 1, luego vale 3, luego vale 9, empieza a crecer, se va a detener cuando ese valor es menor, cuando sea mayor o estricto que N. Entonces nosotros queremos saber cuándo se mantiene menor o igual que N. Queremos saber cuándo se mantiene menor o igual que N. Y aquí necesitamos hacer un despeje. Yo puedo hacer el despeje manualmente, o también lo podría hacer con matemática. No estoy tan seguro si matemática lo hace tan bonito como lo hacemos nosotros manualmente, pero ahorita lo probamos a ver qué tal. Entonces aquí tengo una desigualdad un poco complicada, es una desigualdad exponencial. Las desigualdades se llaman exponenciales cuando la incógnita que yo ando buscando está en el exponente de alguna potencia, por eso se llama desigualdad exponencial. ¿Ok? Y también la primera vez que uno ve esto se da un poquito de algo de temor, pero en general en todos los casos se aplican ideas semejantes. ¿Cómo hago yo para, entre comillas, bajar el exponente aquí, poderlo despejar? Aplico logaritmos a ambos lados. ¿Okay? Porque el logaritmo es una función creciente. Si tengo una desigualdad, la desigualdad se va a mantener. Entonces aplico logaritmo a ambos lados. Aplico el logaritmo a la izquierda y el logaritmo a la derecha.
Y resulta que hay una propiedad del logaritmo que dice que el logaritmo de una potencia es el exponente multiplicado por el logaritmo. Entonces yo puedo coger este exponente y ponerlo adelante que multiplica. Ya ahí yo lo puedo despejar porque podría pasar logaritmo de 3 a dividir. Entonces me va a quedar que k es menor o igual que el logaritmo de n entre el logaritmo de 3. Ese k, o esta desigualdad acá, es la que es fundamental. Ahora voy a ver si yo puedo resolver esta desigualdad usando matemática. ¿Cómo se llama? En Cocori yo había puesto en resolver una opción que decía resolver desigualdad. Y el código es este que está acá. Digamos el código básico, pero generalmente hay que modificarlo un poquito para trabajar. Es este de acá. Este clear no lo voy a ocupar, creo. Y yo lo que necesitaba es, ya se me olvidó, es ver 3 a la k menor que n. Entonces, 3 a la k menor que n. Menor que n. Y quiero despejar para acá. Y ven, aquí en matemática me complica mucho las cosas. Voy a ponerle aquí que sea en los reales para ver si lo hace más sencillo. Bueno, aquí está k menor que el logaritmo de n entre el logaritmo de 3. Bueno, es que el logaritmo de n entre el logaritmo de 3, eso creo que fue lo que obtuvimos nosotros, ¿o no? Sí, aquí está, logaritmo de n entre el logaritmo de 3. Entonces, aquí está una forma de hacerlo con matemáticas. Sí le tuve que poner que sean los reales, porque es matemáticas. Si uno no le dice que trabaje con los reales, trabaja con complejos. Y entonces considera un montón de casos adicionales. Muy bien, entonces, ya casi lo tenemos listo. ¿Qué cosa era acá? El número de operaciones que hacemos. Y eso me mide a mí el tiempo que va a tomar el método para darme la respuesta. Justamente acá. Eso significa que el tiempo de mi método es menor o igual que esto. Menor o igual que esto. Y esto es logaritmo de n, o sea, en realidad es una constante multiplicada por logaritmo de n. Aquí puedo factorizar 1 sobre el logaritmo de 3 y tendríamos que esta es la función dominante. Y por lo tanto, mi método calcula el producto es O el logaritmo de n. Bien, entonces vemos que anteriormente cuando calculamos una sumatoria a veces nos daba O de n, pero en este caso nos está dando O de logaritmo de n, que es un comportamiento todavía mejor. ¿Por qué? Porque se hacen menos operaciones aquí, en este método. Muy bien, vamos ahora con el ejemplo 22. Dice, el método calcula otro producto dado a continuación. Calcula otro producto y dice que devuelve la misma salida que el método calcula el producto. Ok, eso estaría por verse. Pero en realidad vamos a ver qué nos piden. Dice, realice un análisis de tiempo de ejecución mediante la O grande. Entonces aquí notamos, para empezar, que hay dos ciclos. Hay un ciclo for, acá, hay un ciclo for, y también hay un ciclo while. Y generalmente cuando uno hace análisis de algoritmo tiene que trabajar desde lo más anidado hacia afuera. Entonces en este caso yo noto que este es un while, ¿verdad? Es un ciclo while que se va a mantener mientras el P sea menor o igual que I. En esta parte, es que no puedo señalar solamente la línea de abajo, ahí. En esta parte notamos que esto es muy semejante al ejemplo 21 que acabamos de realizar, porque nosotros estábamos interesados en contar el número de operaciones, nada más que en el ejemplo anterior, en lugar de tener I, teníamos N. Pero notamos que el número de operaciones era logaritmo de n entre logaritmo de 3. Cuando aquí era n, pero si aquí es i, va a ser logaritmo de i entre logaritmo de 3. ¿Okay? Entonces, ese ciclo de adentro se ejecuta logaritmo de i entre logaritmo de 3 veces. O más bien,
nos toma logaritmo de i entre logaritmo de 3 unidades de tiempo hacerlo, ¿verdad? O se hacen esta cantidad de operaciones. Es básicamente lo mismo dicho en distintas palabras. Entonces, el ciclo de adentro se hace esta cantidad de veces y el ciclo de afuera es un for que va desde 1 hasta n y ese se va incrementando sin que ningún contador ni nada se lo modifique. Entonces, lo que tengo que hacer es sumar esto para el caso 1, para el caso 2 y para el caso n. Es decir, es una sumatoria desde igual 1 hasta n de esto. Entonces ahora vamos a calcular esta sumatoria. Si ustedes quieren, para más facilidad, la puedo calcular usando matemática. Sería de esta manera. Acá voy a ponerlo por acá para tenerlo a la vista. Ya casi se los muestro. Aquí. Okay. Esto es lo que quiero calcular. La sumatoria desde igual 1 hasta n de una fracción, arriba logaritmo de n, no, logaritmo de i, y abajo logaritmo de 3. Y quiero saber cuánto es eso. Aquí, no, es que aquí me da una función un poco rara que desconocemos. Aquí no nos va a servir. O sea, matemática me da una fórmula cerrada para esto, pero me lo da un poco feo. Voy a decirle que lo simplifique. Vamos a ver si entiende esto, que lo simplifique en los reales. Reals. A ver si hace algo diferente. No, me lo da igual. Suponiendo que i sea mayor que 0, no, que n sea mayor que 0, no me va a servir. Pensé que matemática me iba a ayudar acá, pero me da una función que se llama Pockhammer, que yo desconozco, entonces no me sirve. Vamos a tener que hacerlo a pie. Bueno, entonces necesito calcular esa suma. El logaritmo de 3 que está aquí abajo no depende del índice, el índice sí, y el logaritmo de 3 no tiene i, entonces eso me da una ventaja que yo puedo sacar el logaritmo 3 de abajo y me va a quedar la suma de logaritmos. Pero acuérdense que la suma de los logaritmos es el logaritmo del producto. ¿Okay? Si yo tengo logaritmo de x más logaritmo de y, eso es igual a logaritmo de x por y. Entonces, aplicando esa idea aquí, porque aquí va a quedar, cuando i vale 1, logaritmo de 1, cuando i vale 2, logaritmo de 2, cuando i vale 3, logaritmo de 3. Entonces, esa suma de logaritmos la puedo comprimir en un logaritmo de un producto. ¿De quién? De 1 por 2 por 3 por 4 hasta n. ¿A qué le suena eso? Eso suena al factorial, ¿verdad? Entonces el logaritmo de esto, que es el logaritmo del factorial. Y eso básicamente me dice que esto es un O de logaritmo de n factorial. Entonces esa es el análisis que estamos haciendo para este caso. Otra forma de hacerlo es que uno dice, ok, estos son, el logaritmo de 3, esa parte casi que no interesa mucho porque es constante. Entonces me interesa más esta parte. Esto va a ser logaritmo de 1 más logaritmo de 2 más logaritmo de 3 hasta logaritmo de n. De esos yo me quedo con el más grande. Tengo el logaritmo de 1, tengo el logaritmo, aquí el logaritmo de 2. Aquí. Yo estoy sospechando que en algún momento yo hice un buscar y reemplazar y todos los 2 los cambié por 3 porque este error me aparece muy frecuentemente en las notas. Entonces ahorita este de acá debería ser el logaritmo de 2. Ahorita lo arreglo, pero de acá sencillamente tomo el más alto y llegamos a esta otra conclusión que es diferente. Este análisis pareciera un poquito más fino. Y se puede ver, se puede verificar usando límites que el logaritmo de n factorial es también lo mismo que O del logaritmo de n. Entonces, son dos análisis que son más o menos producen lo mismo, porque vean, también sería bueno calcular el límite. Lo puedo hacer. Muy bien, aquí en matemática vamos a hacer el límite. Cuando n va para infinito voy a poner arriba
logaritmo de n factorial, logaritmo de n factorial, y abajo logaritmo de n, logaritmo de n, y entonces esto me da infinito. Ok, logaritmo de n, y al revés, aquí, a ver, aquí logaritmo de n entre logaritmo de n factorial. Este nos da 0. Entonces tenemos que el logaritmo de n es O del logaritmo de n factorial. Y al revés no, porque esto de acá lo que dice es que si al hacer el límite me da un número mayor o igual que 0, el de arriba es O del de abajo, el de arriba es O del de abajo. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí da esto, entonces logaritmo de n es O del logaritmo de n factorial. Ok, aquí lo he modificado en el PDF. Y también he cambiado acá el 3 que estaba ahí por un 2. Muy bien, me parece que este análisis de acá es un poco más fino que este que hicimos aquí arribita, pero bueno, son dos posibilidades, porque esta función es más pequeña que esta otra, porque es que el logaritmo de n, el n se multiplica, el n está solo una vez, mientras que aquí el n factorial tiene n y también tiene n-1, n-2, n-3, tiene muchos más factores. Esta función es más pesada, entonces en este caso este análisis de acá usando el max es más fino que este otro que hicimos acá arribita. Bueno, este video ya se nos hizo un poco extenso, vamos a dejarlo por acá para continuar después con el ejemplo 23. A todos, muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.